Luego de que Trafalgar Law y Eustace Kid fueran derrotados por los emperadores que les enfrentaron tras salir de la isla de Wano, se me vino a la mente un pensamiento que quizás a ustedes también se les haya pasado por la cabeza. ¿Fueron los supernovas unos vendehumo? Ciertamente, luego de que ambos demostraran de lo que estaban hechos contra Big Mom, tenían merecido que les tuviéramos en alta estima, pero ¿les habremos inflado por ello? En esta oportunidad les traigo un video en donde analizaré si lo ocurrido con Kid y Law fue un guionazo, una vendida de humo o si simplemente los inflamos demasiado. Tú puedes llamarme Napo, pero no le demos más vueltas a esto y démosle con el primer punto. Creo que actualmente todo el mundo tiene claro el concepto de vendehumo, pero por si acaso se los digo rápidamente. Un personaje vendehumo es aquel que no haya cumplido con las expectativas que la misma obra te haya generado en él a través de su propia narrativa. Vamos, es como si constantemente se mencione dentro de la historia que Kaido es la bestia más fuerte y que al final resulte que no sea tan fuerte como Komachillo. Esto lógicamente sería una vendida de humo, pero en fin, ¿son Kid y Law unos vendehumo? Kosuki Oden escribió en su diario que en el presente existirían una serie de piratas poderosos que llegarían al nuevo mundo y liderarían la nueva era. ¿La pareja de supernovas habrá demostrado estar a la altura de esas palabras en su camino por el nuevo mundo? En el caso de Trafalgar Law, el personaje se nos plantea como esa brújula que serviría para que Luffy escalara hacia la cúspide de la piratería. Esto gracias a un plan que le llevaría a Kaido, el cual se llevó a cabo. No obstante, durante todos los arcos en donde estuvo presente tampoco es que se haya quedado de brazos cruzados. Law siempre intervino en las problemáticas de los arcos en donde apareció. En Panhazard, por ejemplo, anduvo la mayoría del tiempo papeándose a todo el mundo. Luego, cuando nos fuimos a Dressrosa, sí le vimos ser derrotado por Doflamingo, pero vamos, que ese tipo era literalmente el villano del arco. Sin embargo, fue capaz de ponerle en aprietos en un par de oportunidades, siendo una de ellas la que forzó al señor emplumado a utilizar sus habilidades regenerativas para poder sobrevivir en la batalla. La gente critica mucho a Law en Dressrosa y a mi parecer lo hizo bastante bien, pero en fin. Posterior a esa derrota, el tipo evolucionó lo suficiente como para despertar su fruta, algo que le hizo aumentar muchísimo en poder, llegando así a Wano con su despertar, o en su defecto despertándola mientras estaba ahí haciendo cosas en los dos primeros actos. Sinceramente no creo que haya vendido humo, ya que como dije al principio se nos planteó como esa guía para Luffy y gracias a él actualmente Luffy pudo llegar a Wano y así derrotar a Kaido. Pero pasemos a Kid. Con él va a ser un tanto más complicado, puesto que tampoco es que sepamos mucho de su trayectoria en el mundo de la piratería. No obstante, existen varios detalles como lo de que haya tenido una recompensa superior a la de Luffy hasta el final de Dressrosa, donde al sombrero de paja se la aumentan por derrotar a Doflamingo, mientras que la de Kid se estanca debido a ser derrotado por Kaido. Y es que como bien sabrán, las recompensas no indican lo fuerte que es un pirata, sino el peligro que este representa para el gobierno mundial. Kid estuvo por delante de Luffy debido a la violencia con la que actuaba, siendo un personaje muy conflictivo de hecho, y esto queda en evidencia cuando vemos su historial, teniendo una victoria contra un comandante dulce durante el salto temporal, que fue cuando de hecho también logró conseguir copiar el Road Poneglyph de Whole Cake. Del resto, los otros dos grandes enfrentamientos que tuvo los perdió, uno contra los piratas de Shanks, donde Beckman le amputó el brazo, y el otro contra Kaido. No obstante, esto no le deja mal parado, ni mucho menos. Haber sobrevivido a un enfrentamiento contra un primer comandante de Yonkou sin haber entrenado durante 2 años no está nada mal, y tampoco creo que haber perdido contra Kaido manche su historial. No debemos olvidar que en ese punto de la historia el rey de las bestias se hubiera papeado a cualquiera de los supernovas, e incluso a día de hoy probablemente también podría hacerlo. Es por ello que aunque Kid haya llegado derrotado a Wano, creo que el simple hecho de haber sobrevivido luego de meterse en problemas con 3 Yonkou le dejó muy bien parado, estando al igual que Trafalgar Law a la altura de las palabras de Oden que menciona al principio del punto. Pero, ¿se mantuvieron así en Wano? Lógicamente, el haber derrotado entre ambos a Big Mom confirma la pregunta que hice hace unos segundos. Sin embargo, ¿realmente estuvo justificada su victoria frente a la emperatriz? En algunas oportunidades he llegado a leer e incluso también escuchar que ganaron gracias a un guionazo, y aunque me gustaría decir abiertamente que no fue el caso, la verdad es que tampoco creo que su victoria solo se haya dado gracias a los huevos que le echaron contra la vieja. Pero me explico, como bien sabrán, ambos supernovas utilizaron los despertares de sus frutas. Eso lógicamente les supuso un aumento de poder impresionante en el enfrentamiento. Y todo bien con eso, en ambos casos está justificado. Kid, por ejemplo, dependía enteramente de su fruta para luchar y como bien dije antes, que haya sobrevivido a pelearse contra Beckman y Kaido hace que no me sea difícil creerme que entre ambas derrotas haya podido despertar su fruta. Y en el caso de Law es que desde siempre se nos planteó como el usuario perfecto para su fruta. Ciertamente es difícil de creer que haya desarrollado su despertar en tan poco tiempo, puesto que debe haber ocurrido entre el final de Dressrosa y previo a la guerra de Onigashima, ya que en su pelea contra Doffy no la usó. Sin embargo,
embargo la progresión de los personajes en One Piece es bastante rápida, y no hay que dejar de lado que Law como cirujano es un genio, por lo que teniendo el control magistral de su fruta, una nueva motivación para seguir avanzando luego de que Doflamingo le derrotara, y su conocimiento de maestro cirujano, sinceramente no me parece un guionazo que haya despertado su fruta. Pero entonces, si no hay guionazo en ambos, ¿el guionazo está en Big Mom entonces? Luego de leer la batalla en múltiples oportunidades y compararla con la de Kaido, llegué a la conclusión de que Big Mom nunca dio su 100% en esta pelea. Una turba iracunda, señora. ¿Quiere salir un ratillo mientras destruimos su casa? Pero esperen, bajen sus antorchas. Esto a priori no tiene por qué ser malo, ya que durante toda la pelea la emperatriz estuvo menospreciando a los supernovas, tratándoles que si de insolentes, que si ella es una Yonkou desde antes que nacieran, etcétera, etcétera, etcétera. Esto nos deja bien en claro que Doña Dragona nunca se los tomó realmente en serio, siempre subestimó a Kid y a Law, y esto, como dije, no tiene por qué ser malo. De hecho, hasta cierto punto hace que sea más satisfactorio verle ser derrotado. Pero yo creo que a Oda se le fue un poco de las manos, y esto quedó en evidencia cuando Law estaba encima de ella, clavándole la espada. En fin, a pesar de que ella sabía el daño que el cirujano era capaz de hacerle, esta solo se limitó a pegarle usando haki de armadura. Y ojo, yo creo que todos estamos de acuerdo en que el puñetazo de un Yonko usando haki de armadura no es poca cosa, pero ¿por qué no usó el color del conquistador avanzado? Esto fue lo que me pareció un pequeño guionazo, puesto que previamente a Page One sí le hizo un overkill con el puñetazo conquistador entre las costillas, pero contra Law, que sí que le estaba causando problemas, no lo usó. Increíble. Esto no tiene justificación, así como que no lo haya usado en ningún momento de la pelea. Y está bien que le subestimara, pero tampoco era como para que no usara todas sus habilidades en la batalla donde le quitaron el título de emperatriz. Además, otra cosa que me pareció un tanto desafortunada fue que no hayan sido ellos directamente quienes le dieran el último golpe. Y es que a pesar de que es innegable que ellos fueron los responsables de la derrota de Big Mom debido a que construyeron toda la situación que hizo que ésta se cayera por el hueco, también es una realidad que fueron los explosivos quienes le dieron el último golpe. Eso sí, esto no ensucia su victoria, puesto que toda la estrategia que aplicaron para conseguirla fue muy buena, pero sí que nos dejó bien en claro que ni juntando ambos despertares tuvieron el daño suficiente para derrotar a un Yonkou, y tomando en cuenta que incluso estando juntos apenas pudieron enfrentarse a uno, lógicamente no tendrían la misma suerte al intentarlo por separado. Pero para hablar de eso, pasemos al siguiente punto. Tras haberse juntado para derrotar a una anciana con obesidad mórbida y dificultad para recordar las cosas, nuestra parejita de supernovas cometieron el grave error de separar sus caminos. Y digo grave porque puede que si se hubieran unido sus respectivos finales no hubieran sido tan dramáticos, aunque todos sabemos que eso no iba a pasar. O quizás sí. ¿Qué? Pero en fin, tanto Kid como Law se toparon con Shanks y Kurohige respectivamente, y fue ahí donde les vino el choque de realidad, aunque un tanto injusto, puesto que hubo desventaja en ambos casos. En el caso del cirujano de la muerte, su rival le estuvo esperando en el camino que le tocó recorrer hacia su siguiente destino, aunque es bueno aclarar que no le estaba buscando específicamente a él, sino a cualquiera de los tres que optara por esa ruta. Pero en fin, el tema es que ya de base partía con desventaja, puesto que el emperador siempre estuvo preparado para atacarle, aprovechándose también de la superioridad numérica que tenía al estar junto a varios de sus capitanes titánicos. Ahora, si nos vamos al caso de Kid, esto sí que parece una tragicomedia, ya que ahí fue él mismo quien se puso la soga al cuello. Y es que a nuestro pelirrojo no le bastó con intentar pelearse contra la flota entera de un Yonkou desde el mar, lo cual ya de base era una gran desventaja para su tripulación, puesto que tenían desventaja posicional y también numérica, sino que con todo y eso se da el lujo de bajar la guardia para armar su cañón. Lógicamente Shanks no le perdonó esa y se lo termopapeó, esto debido a su gran descuido, pero ¿realmente hubiera podido hacer algo en contra del emperador? En un hipotético enfrentamiento entre ambos donde hubiera igualdad de condiciones, dudo mucho que Kid hubiera podido hacer algo, puesto que a diferencia de la anciana dragona, Shanks se lo hubiera tomado en serio desde el principio, y debido a su gran velocidad, a su dominio de haki insuperable y a la potencia tan abismal que demostró al atacar, no le hubiera tomado tanto tiempo bajarse al supernova. Ahora, en el caso de Law, en un 1 vs 1 contra Teach sí que hubiera podido mantener el ritmo durante un buen rato, aunque tarde o temprano también terminaría cayendo debido a que Barba Negra es el counter de todas las frutas, y al Law depender tanto de la misma para poder pelear, terminaría siendo completamente inhabilitado de alguna u otra manera. Ahora, tomando en cuenta que ambos no hubieran tenido posibilidades de hacerse con la victoria, ¿será que les inflamos demasiado luego del final de Wano? Yo sí que vi algunas personas muy motivadas con ambos personajes luego de que igualaran la recompensa de Luffy. No obstante, creo que era bastante evidente que por mucho que sus recompensas fueran iguales, Luffy seguía estando por encima de ellos.
ellos, puesto que él sí derrotó en un 1 vs 1 a un emperador, el cual sí que dio el 100% en su batalla. Además, creo que un buen indicativo de que ambos personajes no llegarían tan lejos era el hecho de que ninguno de los dos eran usuarios de algún haki avanzado, y como bien se nos ha planteado desde Whole Cake, llegando a estas alturas del nuevo mundo es prácticamente indispensable que alguien dentro de la tripulación posea alguno de estos recursos para poder seguir avanzando. Claro, es fácil decirlo luego de ver los resultados, pero a fin de cuentas creo que la mayoría sabía lo que ocurriría cuando vimos contra quienes se iban a enfrentar. No obstante, en ambos casos no creo que el hecho de ser derrotados les saque del mundo de la piratería, puesto que sería muy extraño que no les veamos aparecer épicamente en la guerra final, pero al menos como competidores de la carrera por el One Piece fueron completamente descalificados. Si te gustó el video no te olvides de darle me gusta y suscribirte para que no te pierdas más como este. Por aquí te dejaré un análisis que le hice Tashigi. Sin nada más que decir, tú puedes llamarme Napo y nos vemos en el siguiente video.